Buen día. En principio quiero agradecer la invitación de la señora vicerrectora de la universidad por la gentileza de invitarme para participar a compartir mis conocimientos con todos ustedes. Es muy bonito ver un auditorio joven queriendo alimentarse de conocimiento. Bueno, yo les digo siempre que estos temas que yo voy a exponer prácticamente son el día a día de la consulta, no solamente del pediatra, sino de todos los médicos. Entonces ahora nosotros vamos a hablar sobre lo que se refiere al diagnóstico de asma según las guías GINA. El asma, que probablemente todo el mundo tiene un familiar, tiene un amigo, tiene un conocido, es una enfermedad crónica y es la más frecuente en la niñez. Es la causa principal de morbilidad por enfermedad crónica y esta es medida por la ausencia. En esta época principalmente los niños están padeciendo de crisis asmáticas con mucha frecuencia. Ya por eso es que se ausentan a las guarderías, están visitando todos los departamentos de urgencia y hospitalizaciones. Obviamente que por este hecho existen desafíos especiales que se deben tener en cuenta en el diagnóstico y el control de asma en los niños durante los primeros 5 años. No es tan simple. Entonces es por eso que debemos tener cierto cuidado para llegar a un diagnóstico correcto. Entonces, esta enfermedad, como ustedes ven, tiene una variación muy grande en su prevalencia e incidencia en los diferentes países a nivel mundial. En un estudio del que ha participado Bolivia, de la que he sido coordinadora a nivel nacional, que se llama ISAAC, que es la incidencia de asma y alergias en la infancia, el país que se registró con la más baja prevalencia fue el Tíbet con 0,8%. Los tibetanos tienen poquísima asma. Sin embargo, en Wellington, Nueva Zelanda, la prevalencia ascendió a 32,6%. Entonces, como ustedes ven, existe un rango muy grande. Nuestro país, que participó de la tercera fase, en niños de 13 a 14 años mostró una prevalencia del 10 a 20%, exactamente fue el 13,4%. Entonces, y ahora seguimos trabajando en este estudio. El año pasado ya hemos enviado una nueva estadística, que es la continuidad del ISAAC, que se llama Global Asthma Network y que todavía está en proceso de revisión, pero que nosotros ya lo hemos revisado y nuestra prevalencia es aproximadamente igual, una mediana de un 15%. Entonces, para mi orgullo y orgullo de todos ustedes, podemos ver que Bolivia también está incluida de estos estudios, dentro de estos estudios que se hacen a nivel mundial. Entonces, a cualquier edad el asma incluye síntomas leves o graves. A veces nos llega un paciente y la mamá insiste que su hijo no tiene asma porque no lo ha visto con esa dificultad respiratoria clásica de los adultos. Entonces, nosotros tenemos que explicarle que los síntomas del asmático en algunos pueden ser leves y en otros pueden ser graves. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Que estos síntomas son comunes a otras enfermedades. No solamente el asma es el que tiene estos síntomas. Por ejemplo, en la etapa inicial del lactante, que es la más difícil para el diagnóstico, es muy difícil hacer este diagnóstico, porque hay otras patologías congénitas en cual el niño puede tener los mismos síntomas. Entonces, generalmente las infecciones virales son la causa de que se generen estos síntomas. Es decir, que los síntomas que nosotros escuchamos normalmente en los asmáticos, que son la sibilancia o el silbido en el pecho, o el ronquido en el pecho, o la flema en el pecho, no son exclusivos del asma.
Eso nos obliga a que nosotros hagamos un diagnóstico diferencial siempre que nos llega un niño con estas características. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? No todo lo que silba es asma. Entonces, en la primera infancia, lo que nosotros debemos es valorar primero el síntoma, el signo, la sibilancia. Por eso es que vamos nosotros ahora a ver cuáles son los fenotipos de la infancia en los niños. Nosotros en los niños, y este es un estudio que se hizo en Tucson, basado por una evolución a largo plazo, 15 años que estuvieron estudiando a niños con sibilancia. Ellos pudieron observar que existen sibilancias precoces que pueden ser transitorias, que comienzan antes del primer año y ceden hasta los 3 años. Estos tienen el IgE y las pruebas cutáneas negativas y no tienen además ni rasgos ni antecedentes familiares de alergias. ¿Ya? Entonces, la función pulmonar puede estar disminuida al nacimiento, con valores bajos hasta los 16 años. Hay estudios de hiperrespuesta bronquial que pueden ser negativos a los 11 años y existen los factores de riesgo en la familia. El entorno de tabaquismo, la madre, que sea varón, que sea prematuro, la convivencia con hermanos mayores, que estos los están infectando todo el tiempo por virus. Entonces, pero estas son sibilancias transitorias. Este niño que comienza con el pecho que se aprieta, pero de pronto hasta los 3 años ya no tiene nada más. Entonces, ese no es un asmático. Tenemos las sibilancias persistentes no atópicas, comienzan generalmente antes también del primer año y persisten hasta los 6 años y afectan por igual a ambos sexos, femenino o masculino. La IgE y las pruebas cutáneas son negativas también y tampoco existen antecedentes familiares de atopía. La función pulmonar es normal al nacimiento y disminuida a los 6 y a los 11 años y la hiperreactividad bronquial que disminuye con la edad. Esta suele aparecer también antes de la adolescencia. Estos tampoco serán asmáticos. Pero ahora tenemos las mismas sibilancias, ¿ya? Que el primer episodio generalmente aparece después del año y predomina generalmente en los varones, ¿ya? En un 60%. Y la IgE en este caso es elevada y las pruebas cutáneas aquí son positivas y sí hay rasgos de antecedentes familiares de asma. La función normal puede ser normal al nacer, puede descender hasta los 6 años y posteriormente se estabiliza. Y existe sí una hiperrespuesta bronquial y obviamente suele persistir después de esta edad y obviamente generalmente estos serán los niños asmáticos, ¿ya? Aquí, como nosotros podemos ver, el gráfico de 0 a 3 años están los transitorios que sube y baja, ¿no es cierto? La persistente no atópica, no alérgica, comienza a subir igual de 0, pero está más que todo a los 13 años y después desaparece, se baja. Y están los otros persistentes que comienzan en la misma edad, van subiendo 13 años, pero que esos se quedan para siempre. Entonces, esos serían los niños asmáticos. Entonces, nosotros en estos niños asmáticos lo que tenemos que buscar son síntomas y signos que nos sugieran la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Comúnmente existe en todos la tos, ¿ya? Pero en estos pacientes asmáticos, la tos generalmente es después del ejercicio, después de la risa o cuando lloran mucho o a la exposición del tabaco, ¿ya? Y no hay ningún proceso infeccioso, pero ellos tienen estos síntomas que son reactivos. Eso nos da una pauta. Entonces, la sibilancia, que generalmente estas sibilancias se presentan con factores desencadenantes. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? Los que hemos dicho arriba, después del ejercicio, después de la tos, ya, o cuando hay alguna alteración del medio ambiente, inclusive el humo del cigarro, o insecticidas, perfumes, algunas otras cosas, y ellos tienen sibilancia.
Entonces, estos niños que tienen dificultad para respirar, una respiración corta, la sensación de falta de aire, ocurre también cuando ellos hacen ejercicio, cuando tosen o cuando lloran. La reducción de la actividad, estos niños no pueden correr, no pueden hacer ejercicio, ya entonces a veces cuando hablan mucho también tienen este problema que hemos visto o de silbar o tener dificultad para respirar. Y el pasado de la historia de la familia, los antecedentes familiares. Entonces tenemos dentro del papá, la mamá, los abuelos, los tíos, los que nos dicen yo tengo rinitis, yo tengo alergia a comidas, yo tengo asma también. No necesitamos que los familiares sean asmáticos, porque lo que nosotros heredamos es prácticamente la alergia. Entonces, si hay un antecedente alérgico, lo que hereda el niño es la alergia y esa puede ser cualquier cosa, ¿ya? Y obviamente la respuesta al tratamiento. Cuando tenemos un niño sibilante no le hallamos ninguna otra causa. Si nosotros le damos broncodilatadores y nuestro paciente nos responde positivamente, prácticamente tenemos una prueba terapéutica con respuesta al tratamiento. Entonces, y como ven, es muy difícil concretarnos con el diagnóstico de asma. Tenemos que ir buscando ayuda. Entonces, buscamos el índice predictivo de asma. ¿Qué es el índice predictivo de asma? Este índice nos puede ayudar a predecir si nuestro paciente va a evolucionar sobre esta enfermedad, pero aquí principalmente decimos si las sibilancias aparecen después de los 18, 24 meses y que no tienen ninguna otra justificativa, probablemente lo vamos asociando con el asma bronquial. Si se inician las sibilancias en el primer año de vida y son desencadenantes por virus y el IPA es negativo, probablemente desaparecerán, pero aquí nosotros vamos a ver cuál es el índice predictivo de asma. Si un niño menor de 3 años presenta sibilancia frecuente mayor a 3 episodios, ¿ya? Y un criterio mayor o 2 criterios mayores asociados, tenemos un niño sibilante que ha hecho 2 o 3 episodios y a eso le sumamos los criterios mayores, diagnóstico médico de eczema en los primeros 3 años de vida, es decir, un niñito que ya venía con los antecedentes de cuando nació, se llenó de un pitaí grueso, que le sale pitaí aquí, detrás de las rodillas, que todo el tiempo se está rascando, que le pica un mosquito y se hincha. Entonces, ese es un criterio mayor. Y el antecedente de asma en alguno de los padres también es un criterio mayor. Entonces, y dentro de los criterios menores que podemos sumar a esto, es que además de eso exista un diagnóstico médico de rinitis alérgica en los primeros 3 años. Esos niños que tienen nariz tapada todo el tiempo, ¿ya? Entonces, nosotros los especialistas ya sabemos que eso es una rinitis alérgica. Entonces, y las sibilancias no asociadas a resfríos en los primeros 3 años y ya entramos en el laboratorio, nosotros podemos observar dentro de un hemograma normal que tiene una eosinofilia, ¿ya? En los primeros 3 años de vida, prácticamente eso es una ayuda importantísima para asociarlo y ir pensando, sí, aunque tenga 3 años, ¿ya? Este niño es asmático, porque lo habitual, y es algo con lo que se puede decir, no estoy de acuerdo con muchos pediatras, es que llega el bebé con crisis, con antecedentes de los padres, con eosinofilia, y como no tiene 5, 6 años, 7 años, le dicen, señora, su hijo no es asmático. Entonces, en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es un estudio correcto de todos estos datos para yo en un paciente de 6 meses, le digo, señora, su niño es asmático. ¿Y por qué? Porque tiene la madre asmática, tiene el padre asmático, la abuela, los tíos, tiene el hermano que también es asmático, entonces, y se está apretando del pecho 3 veces y lo tengo internado, pues ese niño es asmático, no tiene 7 años, pero es asmático, ¿ya? Entonces,
Pero como ustedes ven, nuestro gran problema es hacer el diagnóstico principal en el niño menor de 5 años. Esa es nuestra discusión de los especialistas con los pediatras generales. El diagnóstico del niño se basa principalmente en la historia clínica del paciente, el examen físico de la fase aguda, los estudios de laboratorio que nos ayudan a comprobar el diagnóstico, haciendo un descarte de otras patologías. Otra cosa que llega la mamá y nos dice, ¿no? Doctora, usted me dice que mi hijo es asmático y no me le ha hecho ningún estudio. Resulta que el diagnóstico del asma es clínico. Yo hago los estudios para descartar otras enfermedades y quedarme solamente con el diagnóstico de asma. Entonces, entramos en el diagnóstico diferencial. Entonces, a eso viene lo que les estoy diciendo. Yo, una vez que tengo estos síntomas, y ahora que estamos en este asunto de la negligencia médica, que el tema de la doctora Cristal ha sido muy hermoso, solamente que es filosofía, porque cuando nos equivocamos de poner un remedio o no, nadie considera el motivo personal, entonces nos meten directo a la cárcel. Entonces yo lo que les aconsejo que sí, tenemos que trabajar en la seguridad del paciente, pero para trabajar en ello nosotros tenemos que tener conocimiento. No sirve un médico que no tiene conocimiento, porque de lo contrario no va a poder razonar sobre lo que debe razonar. Entonces, cuando entramos en el diagnóstico diferencial, estas son la mayoría de patologías que pueden dar los mismos síntomas que un asma. Pero ¿cómo puedo descartar y hacer la asociación? Entonces, infecciones del tracto respiratorio recurrentes, ¿ya? Pueden estar los niños todo el tiempo con infecciones virales. Principalmente los niños que van a guardería son los más afectados. Normalmente, para que ustedes sepan, que están en fase de formación, todos los niños pueden resfriarse de 6 a 8 veces por año. Pero los que van a guardería pueden resfriarse de 12 a 14 veces por año. Y hay virus, ¿ya?, como el sincicial respiratorio, que su característica es dar sibilancias. Entonces, pero obviamente esos no son asmáticos, ¿ya? Entonces, el reflujo gastroesofágico también puede dar sibilancias, pero ¿cuándo no sucede eso? Cuando yo he comido, he tenido un reflujo, comienzo a toser y me semeja una sibilancia, pero tengo que investigar si no es reflujo. ¿Ya? Cuando me he aspirado un cuerpo extraño, pero eso ha sido una sibilancia inmediatamente después de un evento. Estaba el niño tranquilo y de pronto comenzó con tos y sibilancia. Hay que investigar si no se tragó algún papelito, algún tubito, algo que tenía en la mano, porque también. Entonces, la laringotraqueomalacia, no es cierto que es un debilitamiento de laringe, tráquea, bronquio a veces, que ya es al nacimiento, también nos produce el síntoma de sibilancia. La tuberculosis, cuando tenemos un ganglio que está comprimiendo un bronquio, también nos produce sibilancia. La fibrosis quística, la disquinesia primaria ciliar, el anillo vascular, entonces la displasia broncopulmonar, que son los prematuritos muy chiquititos que nacen 25, 23 semanas y obviamente quedan con este proceso de sibilancia, y las inmunodeficiencias. Entonces fíjense cómo tenemos varias patologías para hacer el diagnóstico diferencial con lo que en realidad es asma. Entonces, una vez que hemos investigado que no es ninguna de estas otras enfermedades con nuestra historia clínica, entonces que para mí sigue siendo fundamental. Yo lo primero que hago en mi paciente es hacer una buena historia clínica y debo decirles que no confío en mis internos ni en mis residentes. Entonces, yo personalmente hago, y cuando hay esta historia clínica, encuentro lo que ellos no han encontrado. Y es simplemente darse un poquito de tiempo para hablar con el paciente, insistir en el tema. Entonces, de eso no se cansen nunca. A la historia clínica no la va a sustituir ningún estudio molecular. ¿Ya? Entonces, ¿para qué pedimos el hemograma?
también tenemos que saber para qué es que estamos pidiendo cada cosa. Si yo lo haya colocado acá, solamente los estudios, muchos copian y le piden, y cuando lo leen no saben por qué lo están pidiendo. Mi hemograma lo pido para ver si hay eosinofilia. ¿Ya? Entonces, si tengo sibilancia más eosinofilia, debo sospechar que estoy frente a un asma de tipo alérgico. Pero además de eso, debo descartar que esa eosinofilia no sea causada con una parasitosis. Entonces, muchas veces me han dicho, doctor, ¿y por qué se lo traigo a mi hijo por asma, usted me le pide un parasitológico? Porque si yo no le pido el parasitológico, no voy a saber si esa eosinofilia es causada por parásito o es causada por su asma, ¿ya? Entonces, una citología nasal, bueno, se lo estoy trayendo por asma, no se lo estoy trayendo por la nariz, pero el asma viene casada con la rinitis alérgica. Entonces, aproximadamente el 25% de los asmáticos tiene también una rinitis alérgica. Si esta me viene también a predominio de eosinófilos, obviamente me habla a favor de que estoy frente a una patología alérgica. Pero también, si esto viene negativo de eosinófilos, no significa que no tiene asma. Bueno, la IgE sérica es un estudio importante porque este es nuestro marcador de alergia. Entonces, la medición de la concentración de la inmunoglobulina E en el suero ayuda a definir la posibilidad de una etiología alérgica en el asma, ¿ya? Ayuda a precisar el pronóstico en lactante con sibilancias tempranas. La IgE total se encuentra elevada en más del 75% del asma de tipo alérgica. Pero, ¿qué sucede? En los menores de 5 años nosotros estamos en un proceso de maduración de su inmunidad. Entonces existen un montón de pediatras que les llega la IgE negativa. No, doctora, su hijo, no, señor, su hijo no tiene asma. La IgE salió negativa. Mentira. Están en una fase de una inmunodeficiencia transitoria donde todavía no ha habido respuesta de la IgE y por ese motivo tiene la IgE negativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que una IgE negativa no descarta que sea un niño asmático. El parasitológico seriado, como les decía, es necesario para descartar que la eosinofilia presente en el hemograma sea causa de una parasitosis. La radiografía de tórax. En realidad, una crisis asmática, un paciente portador de asma, no debería sacársele una radiografía. ¿Y por qué la piden todos los días? El paciente llega a la emergencia, lo primero que lo mandan sacar es una radiografía. Entonces, la radiografía es un método que no nos ayuda, ¿no?, en el asma, pero sí nos ayuda para excluir otro tipo de enfermedades. Yo debo excluir que este niño no tenga ganglios que me comprimen un bronquio, yo debo excluir que este niño no tenga una neumonía, yo debo excluir que este niño no tenga una malformación, ¿ya? Por eso es que pido en la primera consulta que él me hace para hacer diagnóstico. Pero en realidad no es necesario que cada vez que viene un niño asmático yo le tenga que pedir una radiografía. Obviamente, si llegan en un estado de una crisis severa, yo debo hacer el diagnóstico diferencial. Esto es su crisis o esto es una neumonía. Pero solo me sirve para eso. ¿Ya? Entonces, la de senos paranasales, precisamente como les decía, viene también como la rinitis, ¿ya?, asociado en la mayoría de los pacientes, y tengo que descartar que este paciente que tiene este cuadro de sibilancias persistentes, que no estoy consiguiendo mejorarlo, venga asociado con una sinusitis, porque una vez que yo disminuyo el factor desencadenante, que en este caso sería el bacteriano de la sinusitis, mis crisis asmáticas van a mejorar. Entonces, los estudios de función pulmonar. Somos muy pocos los que hacemos el estudio de función pulmonar. Entonces, la espirometría en realidad es un estudio muy importante. ¿Cuál es el problema?
El problema es que antes de los 6 años el paciente no nos ayuda y necesita de la colaboración de nuestro paciente. Tiene que soplar fuerte, tenemos que repetirlo. Entonces hay niños que son más hábiles que otros, pero en realidad también es un estudio que sí nos da diagnóstico, pero que tampoco no nos descarta. ¿Por qué? Porque como el asma tiene periodos en los que el paciente puede estar asintomático, puede ser que nosotros le estemos haciendo en ese momento y tengamos una espirometría normal, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros podamos hacerlo, es importante que nosotros hagamos la espirometría. Bueno, no solamente tenemos que diagnosticar el asma, después vamos a tener que clasificarla, porque como les digo, doctora, usted me está diciendo que mi hijo es asmático y nunca le ha silbado el pecho. Entonces, el asma pediátrica en 90% de los casos es intermitente. ¿Qué significa eso? Que el niño puede tener 3, 4 crisis al año. ¿Ya? Entonces, que se caracteriza por exacerbaciones y periodos libres, asintomáticos, de ningún síntoma. Que mi hijo tuvo el año pasado una crisis y usted me está diciendo que es asmático. Claro, tiene un asma intermitente. Y solo del 5 al 10% de los niños presenta asma persistente con intervalos sintomáticos entre las exacerbaciones. ¿Ya? Entonces, de esta manera es que de acuerdo a la severidad, el asma se clasifica en 4 categorías. Tenemos el asma intermitente, tenemos el persistente leve, que ya se presenta unas 5 veces por año. Tenemos la persistente moderada, que ya se presenta casi todos los meses, y tenemos la severa, pues, que puede presentar 2, 3 veces al mes o casi todos los días, o que pueden tener crisis muy graves que van directamente a internación. Entonces, lamentablemente, ni siquiera esta clasificación se utiliza bien hecho. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, los especialistas, es clasificarla desde el punto de vista del tratamiento, por niveles de control. Si yo le inicio un tratamiento de prevención a mi paciente, entonces veré si responde, digo, mi paciente está con su asma controlada. Si no me responde y debo aumentar, le digo, mi paciente está con su asma parcialmente controlada. Si le sigo dando remedios a mi paciente y no mejora, diré que mi paciente está con su asma no controlada. Entonces, si ustedes han podido prestar un poquito de atención en todo lo que yo le he comentado, podrán ver que el diagnóstico de asma no es algo sencillo. Entonces, es algo en que tenemos que darnos un poquito de trabajo, una buena historia clínica, unos buenos antecedentes personales, antecedentes hereditarios, y obviamente la evolución de nuestro paciente para iniciar un tratamiento de prevención. En realidad, lo que yo les he querido mostrar ahora simplemente es el diagnóstico, que creo que es lo más importante para todos los que están en formación. Y mostrarle el otro estudio que hemos enviado el año pasado, más que mostrarles, es mostrarle que Bolivia, pese a todos los antecedentes nefastos que tenemos como país, pero hacemos también ciencia. Entonces se encuentra participando dentro de todos los países a nivel mundial en lo que se refiere a asma. Yo soy la coordinadora nacional. Todos esos son los países que ingresamos en el 2017. El año pasado los hemos enviado, ahora he recibido la primera revista del estudio, pero estos estudios tardan 3 hasta 5 años en tener los resultados finales para las publicaciones, pero los que tienen interés pueden buscar el estudio ISAAC, que es más que todo de prevalencia. En ese ya estamos, porque ese fue un estudio que hicimos en el 2003 y salió las publicaciones en el 2009, pero figuramos también como país en este estudio. Bueno, entonces, a continuación, ustedes van a tener que seguir escuchándome en esta mañana. Este es un tema súper importante,
¿Por qué es importante? Porque las infecciones respiratorias agudas en nuestro medio prácticamente representan el 90% de la consulta diaria de las emergencias y de los hospitales ya en esta época, ¿no? Entonces todo el mundo tiene un resfriado, después tiene su complicación y esta es una de las principales complicaciones. La neumonía adquirida en la comunidad también, algunos ya lo sintetizan, solamente dicen NAC, pero cuando ustedes lleguen a un hospital y le digan está con una NAC, van a saber que es una neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, la neumonía adquirida en la comunidad es una de las causas infecciosas más frecuentes de morbimortalidad a nivel mundial. Es la primer causa de muerte en niños en todo el mundo, con un estimado de 1.3 millones de muertes en el 2017 y más del 90% de estas muertes se producen en los países en desarrollo, ¿ya? La responsabilidad del 4% de las muertes en recién nacidos y el 14% de las muertes en pacientes pediátricos. Se pelean la incidencia con la diarrea. Algunos dicen que la diarrea es la primera causa de muerte. Nosotros los pediatras y los especialistas decimos que es la neumonía, pero en general están ahí. Pero lo cierto es que la mayoría de los niños se muere o por neumonía o se muere por diarrea. Anualmente se registra entre 140 y 160 millones de episodios nuevos de neumonía adquirida en la comunidad, pero de este total, lo bueno es que solamente el 8% son responsables de la internación. Principalmente, la tasa anual es de 270 por 100.000 en lactantes menores de 2 años y la letalidad promedio es del 4% en pacientes hospitalizados y del 1% en los pacientes que atendemos en la consulta externa. Aunque hay varias definiciones de neumonía, una de las más aceptadas es la de la infección del parénquima pulmonar con signos de infección aguda, fiebre, tos y disnea asociada con signos a la ausculta, que son anormales, más la evidencia de infiltrados parenquimatosos en una radiografía de tórax. Y esta puede ser de localización única o de localización múltiple. Entonces, es así que nosotros generalmente escuchamos los términos de neumonía o de bronconeumonía. Cuando decimos bronconeumonía, cuando el compromiso es alveolar y de distribución parcelar, ¿ya? Y tiene también un sinónimo como neumonía de foco múltiple. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que la condensación prácticamente es delimitada y tenemos el resto del parénquima limpio, hablamos de una neumonía. La neumonía puede ser lobar, puede ser segmentar o puede ser de todo un pulmón, ¿ya? Entonces, aquí vemos otra neumonía del lóbulo inferior, pero el resto de los campos pulmonares está limpio. Aquí tenemos una neumonía de todo el pulmón derecho, pero el otro pulmón está limpio. Pero aquí nosotros vemos una radiografía que es más o menos sucia, así lo llamamos, entonces, porque tiene alterado en ambos pulmones, ¿no es cierto? Entonces, una neumonía de focos múltiples o una bronconeumonía. Esta igual es una bronconeumonía, porque no respeta ningún espacio dentro del pulmón. Esta, fíjense, que tiene abajo como si estuviera sucio en ambas bases, pero lo de arriba está limpito. Esta es una neumonía intersticial. Estas neumonías generalmente son de tipo viral. Los virus hacen esto que puede ser intersticial de base o intersticial de todo el pulmón, pero es más o menos punto fino, ¿ya? Entonces, eso nos sirve más que todo para hacer un diagnóstico diferencial entre lo que es más que todo de tipo radiológico, pero que nos induce a pensar en la etiología, ¿ya? Entonces, la NAC o neumonía adquirida en la comunidad
es la infección aguda del parénquima pulmonar, pero adquirida extrahospitalarmente. ¿Qué significa? Llega un niño que ha estado solamente en su casa o ha estado en la guardería y nos presenta síntomas de tos, fiebre, y yo veo una radiografía así, entonces digo, esta es una neumonía adquirida en la comunidad. En cambio, cuando un niño está internado en un hospital, que entró por una diarrea, que entró por un vómito o que entró por cualquier otra patología y me presenta después de las 72 horas de estar internado una neumonía, esta ya se llama neumonía nosocomial o intrahospitalar. ¿Para qué nos sirve este dato? Que los gérmenes que son de la neumonía adquirida en la comunidad generalmente son más buena gente que los que nosotros nos agarramos dentro de un hospital. Y dependiendo de eso, será nuestra conducta. En menos de 10% de los pacientes hospitalizados podemos descubrir los gérmenes. Entonces, este porcentaje aumenta hasta un 30% cuando existe un derrame pleural, un empiema y podemos cultivar ese líquido. En los niños, los gérmenes aislados del cultivo de muestras del tracto respiratorio superior corresponden a colonizantes. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando nosotros agarramos y le decimos que es muy común y es darle dinero a los laboratorios, hágamele un cultivo de la orofaringe y nos viene una bacteria, todos aquí los presentes, si en este momento nos hacemos un cultivo, nos van a salir 2 o 3 bacterias, pero las tenemos ahí como colonizantes pasivos. Entonces, ese estudio no nos sirve. El único que nos sirve es cuando yo le meto una sonda o un broncoscopio y saco de allá adentro. Entonces, la etiología viral ha sido documentada en hasta 80% de los casos en niños menores de 2 años y mucho menos en niños mayores. El patógeno viral más frecuente que se ha identificado es el virus sincicial respiratorio y este ya raramente lo encontramos en niños mayores de 5 años. Menos frecuentes son los adenovirus, el bocavirus, el metapneumovirus, el virus de la influenza, que ahora ya lo tenemos en nuestro medio, coronavirus, rinovirus, que se presentan principalmente en los pacientes que hospitalizamos o estamos hospitalizados. ¿Qué significa esto? Sino la mayoría de los gérmenes identificados en los niños menores de 2 años, que son el 80%, son virus. ¿Por qué los tratamos a todos con antibióticos si en teoría sabemos que no existe ningún antibiótico para los virus? Porque nuestro margen de seguridad de tratarlos sin antibiótico y que esta enfermedad esté asociada o con otro virus o con otra bacteria y no podemos hacer el diagnóstico etiológico, nos obliga a tener que ponerle un antibiótico. Entonces, pruebas moleculares. Si tuviéramos las pruebas moleculares que ahora están de moda a nivel mundial, sería más fácil hacer nuestro diagnóstico, porque les tomamos la prueba y aproximadamente en 6 horas tendríamos el resultado. Usted tiene esta bacteria, usted tiene este virus, pero lamentablemente no lo tenemos. Puse esta diapositiva para que si a ustedes les interesa lo investiguen, pero no tenemos un laboratorio en Santa Cruz que nos haga pruebas moleculares, a no ser la excepción que se hace para influenza, dengue y otras que son bien específicas y que, por ejemplo, si no tenemos el paciente grave y moribundo en el hospital, tampoco nos los hacen el estudio. Bueno, entonces aproximadamente en el 25% se puede, como yo les decía, presentar una infección mixta o coinfección. Es decir, eso,
Yo puedo tener un rinovirus con un virus de la influenza o también puedo tener un adenovirus con un rinovirus, ¿ya? Normalmente, para que ustedes tengan idea, en este momento hay circulando más de 100 virus en el medio. ¿Qué significa eso? Que todos los días los niños que van al jardín, que van a la guardería, se están contaminando del vecino, del amigo, del primo, y están volviendo al consultorio y dice, doctora, no sé por qué se resfría de nuevo, porque está acabando de sanar de un virus, va y se contrae otro virus, ¿ya? Y no solamente eso, que como los virus nos debilitan, podemos asociarlo con las bacterias que ya las tenemos colonizadas. Entonces, por eso es que la edad y para fines de tratamiento es lo que mejor nos va a predecir la etiología. Fíjense, ¿qué gérmenes? Cuando me llega un paciente, lo primero que yo, para ubicarme, tengo que ver qué edad tiene. Si el paciente es recién nacido, las bacterias más frecuentes son el estreptococo tipo B, la escherichia, la listeria y el estafilococcus aureus. Y si pienso en virus, será el sincicial respiratorio y el citomegalovirus. Entonces, cuando nosotros internemos, primero fijémonos en la edad, que es lo que mayor diagnóstico en teoría de etiología nos va a dar. De 3 semanas a 3 meses está el estreptococo del tipo B, está ya el neumococo, la clamidia trachomatis, la bordetella, el estafilococo, listeria monocygetis, y de los virus sigue el sincicial respiratorio y aquí entra la parainfluenza. De 4 meses a 4 años nosotros tenemos el estafilococo, siempre está en primer lugar. El Haemophilus influenza, el Haemophilus influenza tipo B, el Mycobacterium pneumoniae, y de virus tenemos sincicial respiratorio, parainfluenza, la influenza A y B, adenovirus, rinovirus y metapneumovirus. Esto es lo más frecuente de lo que nosotros podemos ver, ¿ya? Y en los mayores de 5 años, casi siempre lo que tenemos es el micoplasma, el Streptoneumoniae, que es el neumococo, y la clamidia. La incidencia de micoplasma desde hace ya unos 10 años que viene repuntando a partir de los 5 años, y cuando tenemos esas toses irritativas que se mantienen, generalmente casi son de micoplasma y está presente más que todo en la adolescencia. Esto es solamente un esquema de todo lo que les he mostrado en detalle. ¿Ya? Así lo van a encontrar ustedes, la clasificación según la etiología del grupo etario, ¿ya? Entonces, esto es lo que uno tiene que guardarse, todo pediatra, en la memoria, porque tras que lo veo a mi paciente con neumonía, yo debo pensar cuáles son los que están presentes a esta edad. ¿Para qué? Para indicarle el antibiótico que debo indicarle. Entonces, cualquier condición que altere los mecanismos de defensa a nivel pulmonar, lo torna a este sensible. Los agentes microbianos se transmiten por contacto directo de un individuo a otro, por mecanismo aspirativo, y menos frecuentes son la vía hematógena o la vía linfática. Entonces, si aquí hay algunos resfriados, desde luego, y si ya tosieron, ya les repartieron sus virus o bacterias a sus vecinos. Entonces, la infección viral, ¿qué es lo que sucede con los virus? ¿Por qué ahora que la gripe se dice ya ingresó a nuestro medio, que no es lo mismo que un resfrío? Siempre lo aclaro. Las mamás llegan y dicen, doctora, mi hijo está con una gripe. No, señora, si su hijo estuviera con una gripe ya estuviese internado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el daño que originan los virus dentro de nuestro sistema respiratorio? Fíjense, altera los mecanismos de defensa local, como la disminución de la fagocitosis, la pérdida de la indemnidad de la mucosa, la altera, la abre, así que permite que entren las bacterias, y la alteración de la flora normal de la vía aérea. Otra condición que nos altera el sistema inmunitario y hace que se predisponga más a una infección como una neumonía son las enfermedades neurológicas,
ya los niños portadores de parálisis cerebral, por ejemplo, una anestesia prolongada que entran a cirugía y tienen cirugía de 5 o 6 horas, la exposición al frío, porque cuando nos amanecemos con frío ya amanecemos tosiendo, ¿no es cierto? Por eso dicen, pero el frío, ¿por qué? Precisamente porque nos paralizan prácticamente los vellitos que nosotros tenemos en la nariz y estos no se mueven y a través de eso se activan los virus y bacterias. Y la alteración de la consistencia al moco. Hay enfermedades que tienen un moco espeso y ahí colonizan las bacterias. Entonces todos estos serían los factores que nos predisponen a las neumonías. Generalmente las neumonías bacterianas van precedidas de una infección viral alta. Entonces, y obviamente estarán asociadas a fiebre, compromiso del estado general, dificultad para respirar, quejido, taquipnea, aleteo nasal, retracción intercostal de partes blandas y cianosis. Puede tener o uno de esos síntomas o pueden tener todos, o a veces en casos especiales hay las neumonías afebriles que son muy llamativas. Entra un paciente y no ha tenido nunca fiebre y de pronto lo único que tenía era vómitos, náusea, malestar, comenzó con un poco de tos y le saca una radiografía y está con una neumonía. También existen esos casos. Entonces, la indicación de internación. Menores de 2 meses de edad que tienen neumonía debe ser internado sí o sí. Lactantes o infantes con neumonía moderada o severa, fiebre, dificultad para respirar, ¿no es cierto?, hipoxemia. Entonces, este paciente debe ser internado. Niños o lactantes con sospecha de diagnóstico de neumonía por gérmenes de alta virulencia, que por la radiografía estoy viendo que es una bronconeumonía, por ejemplo, que es el germen etiológico, casi siempre es el estafilococo, ese sí o sí debe ser internado. Mala respuesta al tratamiento que ya le iniciaron, que le dieron su amoxicilina, que le dieron algo 2 o 3 días y no mejoró y le saca una radiografía, también debo internarlo, ¿no es cierto? Los niños que tengan aspecto tóxico, dificultad respiratoria persistente, que estén deshidratados, la inestabilidad hemodinámica o niños que yo veo que la mamá vive muy lejos, que no va a cumplir el tratamiento, debo internarlo. ¿Qué estudios debo hacer en un paciente que tiene neumonía? Existen las pruebas inespecíficas y las pruebas específicas. Las pruebas inespecíficas, ¿por qué? Porque no me dicen prácticamente qué germen es, por eso se llaman inespecíficos. El hemograma, la velocidad de eritrosedimentación, la proteína C reactiva, la procalcitonina, la DHL, entonces esos son inespecíficos. Tengo un hemograma de 15.000, 20.000, ya. Tengo una proteína mayor, C reactiva mayor a 40, ya. Tengo una procalcitonina elevada, 5, 10, 20, pero tampoco me están diciendo más o menos a qué se debe la etiología. Las pruebas específicas son el hemocultivo, el cultivo de líquido pleural, los antígenos, la aglutinación a látex, método serológico, la reacción en cadena de polimerasa, que es lo que les hablaba ahora del diagnóstico molecular, ¿no?, que está muy de moda y que es muy eficaz, pero el costo, no tenemos nosotros el acceso a estos estudios, pero es importante conocerlos. Entonces, a través de estos estudios es que yo puedo llegar al diagnóstico aproximado de la neumonía. Entonces, principalmente los datos clínicos y la radiografía es lo que nos ayuda a confirmar el diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Un hemograma con leucocitosis, neutrofilia, una BCG aumentada, una proteína C reactiva positiva, el hemocultivo es de 20 a 30% solo de positividad y los otros estudios como ya habíamos visto. El frotis nasofaríngeo. La presencia de bacterias en el cultivo de frotis nasofaríngeo no tiene valor diagnóstico, solamente lo utilizamos en los casos virales, en este caso para diagnosticar influenza y para el aislamiento de la Bordetella pertussis, ¿ya? Entonces no vale la pena, si estamos pensando en bacterias, hacer este estudio. Entonces,
El tratamiento, básicamente las medidas generales. Lo hidratamos a nuestro paciente, la alimentación será de acuerdo a si él tolera o no tolera, y si está saturando bien o no está saturando bien, dependerá del grado de la neumonía, la insuficiencia respiratoria sí o no, que esa es fácil de medirla con un oxímetro saturómetro. Y aquí nos vamos y pensamos en los gérmenes que tenemos según la etiología, según la edad de nuestro paciente. En los recién nacidos, y en esto quiero que, para mí esto es muy importante porque es mi pelea del día a día con los pediatras. Sigue estando vigente la ampicilina, sigue estando vigente los aminoglucósidos, la gentamicina y la amicacina, a no ser que sea un grado extremo de gravedad, que yo lo vea a un niño tóxico, que le inicie cefotaxima o le inicie ceftriaxona. En la actualidad, todos los pacientes que ingresan por emergencia y a todos los que me llaman para interconsultarme, lo mínimo que tienen es cefotaxima y ceftriaxona. Pero la primera línea sigue siendo AMPI y PENI. De 3 semanas a 3 meses puedo asociar, iniciar cefotaxima o ampicilina. De 3 meses a 4 años tenemos la ampicilina o la amoxia asociada a clavulánico, si yo decido que puede ser un tratamiento ambulatorial. Y en los mayores de 5 años utilizo la penicilina, ¿ya? Y veo si en realidad, según los síntomas, ¿será que no es una clamidia? ¿Será que no es micoplasma? Y ahí puedo utilizar los macrólidos, acitromicina, claritromicina, o podemos asociar la amoxicilina más clavulánico en aquellos casos que yo creo que ha comenzado con un hemófilus, ¿ya? O si no, que ha comenzado con una gripe. Entonces, si ya yo lo veo así, para protegerlo puedo usar la amoxicilina con clavulánico. ¿Qué es lo que se ha modificado en relación de las dosis de los tratamientos? Que antes, por ejemplo, nosotros usábamos 100.000 miligramos de penicilina, unidades, kilopeso. Ahora, en vez de 100, utilizamos 200.000. En vez de usar 100 miligramos de ampicilina, utilizo 200. Entonces, ha habido como que no una resistencia, sino una tolerancia a estos medicamentos. Entonces, tampoco no es que es de ahora, sino aproximadamente hace unos 5 años se han aumentado las dosis de los antibióticos. Y este es un estudio que quise traerles, ya, este es un estudio que se ha hecho para ver cómo se está tratando a nivel mundial estas neumonías. ¿Qué es lo que hace un país? ¿Qué hace el otro país? ¿Qué hace el otro país? En sentido, me encantó, es del 2017, con una revisión anterior al 2013, ya que hace Cochrane, y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, vamos tratando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le damos? Fíjense, niños mayores de 3 meses. Todo el mundo sigue usando la penicilina. ¿Ya? Después les voy a mostrar el mapa. Entonces, en este estudio que se ha hecho y dice cómo tratan todos los países, tratan todos igual, nosotros estamos atrasados, nosotros no seguimos las normas. Aquí, es difícil que ustedes lo puedan ver, ¿no? Porque ya lo veo que no se... Pero lo quise poner así porque se hizo una revisión de cómo se trataba, Organización Mundial de la Salud, Asociación Africana, aquí Sociedad de Italia, bueno, existen muchos países que en Canadá, ¿ya? Entonces, donde se rescataron estos datos de cuáles son los consensos que tiene cada uno. Les cuento que según estos consensos, hasta el 2017, la penicilina y la amoxicilina siguen siendo las drogas de primera línea. Los culpables de la resistencia bacteriana de los antibióticos somos nosotros. Usamos drogas que están en la tercera línea porque vino el visitador y nos dijo que era la mejor, que esta era para todo, y nosotros comenzamos a recetar eso y vamos creando la resistencia bacteriana cuando todavía,
las normas y según los estudios, porque si bien es cierto que nosotros somos pobres en estudios de seguimiento, no hacemos esto, pero estos países que lo estudian todo y a nivel mundial siguen usando como primera línea penicilina y ampicilina y amoxicilina. Entonces, obviamente, si tenemos un paciente que está en mal estado general, cuando tenemos otros síntomas, cambiaremos, pues no usaremos la cloxacilina. En los inmunodeprimidos que no responden a tratamiento, podemos usar la clindamicina, vancomicina, linezolid, imipenem, pero fíjense para cuáles son estas otras dos. Para los pacientes que así lo necesitan, no son para todos. Entonces, y la falta de respuesta a nuestro tratamiento nos debe hacer pensar que se está complicando con algo, absceso, empiema, paquipleura, resistencia bacteriana o la aparición de focos secundarios a veces. ¿Por qué la fiebre no baja? ¿Por qué mi niño continúa en mal estado general? Algo se nos está complicando y debemos investigarlos y tratarlos de acuerdo a la evolución del paciente y los hallazgos durante la investigación. Bueno, hoy es el Día del Niño, tengo que salir corriendo porque tengo que ir a festejar el Día del Niño con mis pacientes, pero cuando ríe un niño el sol aparece y todo se aclara, el mundo florece, se enciende la vida, se encuentra el camino y nos damos cuenta que seguimos vivos y todos los que van a ser pediatras estamos al servicio de los niños. Les agradezco por su participación. Bueno, me dicen que si existe alguna pregunta, tengo unos minutos para responderles. O no entendieron nada o realmente lo entendieron todo. Cuando no existen preguntas son esas las alternativas. O tienen pena, vergüenza de preguntar algo que no haya sido entendido, no sé. Bueno, prefiero pensar que pudieron entenderme lo que les he transmitido. En realidad para mí ha sido un gusto venir a compartir con gente joven. No la conocía la universidad y mi hija se está formando, tiene su defensa para el día 24. Y no me había tomado el tiempo de conocerla a la universidad, es la primera vez que vengo, pero realmente me gusta, estoy, se puede decir, encantada de ver que tienen un auditorio bonito, de ver que hacen este tipo de congresos y de presentaciones. Entonces, bueno, ahora podré decir, tengo mi hija que salió de la Udabol. Gracias.